La edición es quizás una de las partes más difíciles de una película. Acomodar las escenas de modo en que sean coherentes, dándole forma a lo que posteriormente se mostrara y contara en la pantalla grande o chica. Acomodar el sonido, la música, las imágenes, los efectos especiales, entre otras cosas. Es de conocimiento público que, durante la postproducción, haya escenas que terminen siendo recortadas por muchas razones, ya sea porque el director no terminó convencido, porque sintió que no agregaba nada a la historia, y hasta por razones de censura, intromisión de la compañía o por razones comerciales. En la actualidad es común que las escenas eliminadas sean agregadas a los formatos caseros como DVD y, principalmente, Blu-ray, para que el espectador pueda ver un poco de lo que quedó fuera de la película. Sin embargo, esta práctica de poner escenas eliminadas no era común. De hecho, en la actualidad hay producciones que todavía sufren esto. Antes, era muy común que las escenas eliminadas se terminaran desechando, ya sea porque querían liberar espacio en las bodegas o porque las consideraban, por decirlo así, relleno que a nadie le interesaba, o porque, en algunas ocasiones, consideraban que algunas eran tan fuertes que nadie las debería ver. Y otras veces, se terminaron perdiendo por el desgaste, incendios, entre otros incidentes. Es por esto que la gran mayoría de películas con escenas eliminadas perdidas son de décadas pasadas. Para este vídeo, veremos algunos casos de cintas con escenas eliminadas perdidas, películas que van desde clásicos y grandes obras del cine, hasta películas que fueron vapuleadas por la crítica y por el público. Antes de comenzar, he de decirles que este vídeo va a estar dividido en 3 partes. La primera estará centrada en películas que tienen escenas eliminadas en general, escenas que bien pueden afectar al argumento o no. La segunda se centrará en películas que tengan uno o varios cortes comercializados o que se llegaron a editar, y el tercero se centrará en las cintas a las que yo llamo películas mutiladas. En la descripción y los comentarios pueden encontrar el timing. Sin más por el momento, comencemos este vídeo. Los cazadores del Arca Perdida, es una película de 1981 dirigida por Steven Spielberg basada en una idea original de George Lucas, quien también fue productor ejecutivo. La película, basada en los seriales que Lucas solía ver cuando era niño, cuenta la historia de un profesor de arqueología de nombre Indiana Jones, quien es contratado por el gobierno de Estados Unidos para evitar que los nazis obtengan acceso al Arca de la Alianza, el famoso barco de Moisés, ya que, según las leyendas, el arca tiene poderes místicos que llegarían, incluso, a destruir ejércitos enteros. Estrenada en 1981, la película recibió elogios de la crítica, y con el paso del tiempo se convirtió en un clásico del cine. Algunas de las escenas eliminadas que se conocen son escenas que explican algunas cosas de la trama, escenas extendidas y escenas que originalmente estaban planeadas de una manera, pero que por una u otra decisión terminó por ser cortada de la película final. Las escenas que se saben que fueron cortadas, y el por qué, son las siguientes. Una escena en la que Jones y Marion están en un bar, en donde ambos hablan un poco. Marion le cuenta a Jones las causas de muerte de Abner y de cómo los tiempos han sido difíciles para ella. Después de que Marion le contara que había concretado una cita para devolver el medallón, Jones se va, pero al poco rato regresa. Es aquí donde Marion aprovecha y le da un beso. Esta escena fue cortada porque se le consideraba muy larga. La escena original donde Jones peleaba con espadas en el Cairo, a diferencia de lo que muchos creen, sí se llegó a rodar, aunque no se completó por los conocidos problemas de salud que Harrison Ford tenía, siendo la fatiga y un dolor estomacal los que impidieron esto. Una escena extendida donde Indy cuenta los peligros del arca, siendo 2 los principales riesgos. Si tocas el arca, mueres, y si ves el arca cuando este se abre, también mueres. Si bien esto se muestra un poco al final de la película, en esta escena se daba a entender de una forma más explícita qué peligros había. Otra escena extendida, en este caso, la parte en la que Saya está haciendo más tiempo para que Indy logre obtener la ubicación del Pozo de las Almas. En este, se logra ver que Saya entra en una especie de ataque de pánico, en donde ensucia a 2 soldados alemanes con la comida que estaban degustando.
Para que la escena quedara como se planeó, se requería de humo, supuestamente las máquinas usadas para generarlo eran muchas, por lo que, al final, el tono de la escena quedó muy oscura, por lo que al final Spielberg decidió desecharla. Otra escena eliminada fue en la que Sayaka es ejecutado. En ella, se le asigna a un joven soldado alemán la tarea de matarlo, pero a este le entran dudas de si hacerlo o no. Según cuenta una página, para la escena se contrató a un turista alemán que estaba por ahí, y supuestamente, este habría logrado una escena emotiva y conmovedora, pero, con todo el dolor de Spielberg, esa escena fue eliminada porque era muy larga. En la escena en la que Indiana Jones y Marion están escapando del Pozo de las Almas, se corta una breve escena en la que Indy golpea a un árabe que estaba ahí. La existencia de la escena es confirmada por la propia película, ya que, en una parte, el árabe que Jones golpea se puede ver tirado en el piso. Finalmente, hubo una escena en la que se muestra cómo Indiana Jones pudo sobrevivir al viaje en submarino, ya que en ella se mostraba que Jones vivió gracias a su periscopio. Pero este puesto no estaría completo sin mencionar la infame escena en la que los nazis mueren. Como saben, en esa escena hay un breve momento en el que se muestra cómo los principales antagonistas de la película mueren de una forma horrible, uno muriendo, al parecer, después de que su alma fuera succionada por los espíritus, el otro muere al derretírsele la cara, y el último muriendo después de que su cabeza explota. Pues bien. Originalmente, la película no iba a tener ese efecto de fuego en el rostro del último nazi que muere, pues este se grabó sin algún tipo de censura. Este filtro se lo pusieron después de que la MPAA clasificara a la película como R, o en otras palabras, como una película para mayores de edad, todo esto en un intento por bajar la clasificación a una PG, o apta para todo público, que si me lo preguntan a mí, yo le hubiera dado la clasificación R de todas formas, por más que Spielberg me hiciera berrinches, porque la verdad esa última escena estuvo muy gráfica, bueno, esa sola escena no, sino que la mayoría de la película tiene cosas así de gráficas. En fin, que la escena sin censura es la que está perdida. De todas estas escenas, solo 2 fueron mostradas en un documental sobre la película, mientras que el resto de las relatadas aquí siguen estando perdidas, teniendo como única prueba de su existencia fotos publicadas por el fanpage Teraider.net. Este sitio, de hecho, fue el que recopiló la información de estas escenas. Puede que estas estén guardadas en las bóvedas de Paramount o en manos de Spielberg, o puede que se hayan desechado, nadie lo sabe, y hasta ahora no se han tenido planes de sacarlas en algún futuro. La famosa película escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, y dirigida por John G. Avildsen, fue, en su momento, un inesperado y enorme éxito tanto de taquilla como de crítica, logrando ser nominada, y ganando a su vez, multitud de premios, entre ellos el Oscar a Mejor Película. No obstante, pocos saben que la película tuvo escenas que se quedaron fuera de la película. Se cree que fueron cortadas por temas de presupuesto, duración o incluso ritmo, sin embargo, la verdadera razón sigue siendo desconocida. Las escenas que se saben fueron descartadas son las siguientes. Una escena extendida en la que Rocky está entrenando en el gimnasio de McKay, concretamente, la escena en la que Mig le dice a Rocky que las mujeres debilitan las piernas.
Después de esa parte, Rocky es interceptado por periodistas que quieren hablar con él sobre su pelea con Apolo. Más tarde, el mismo Apolo aparece para revelar que todo fue un truco publicitario hecho por él mismo. Después de que él comenzara a burlarse de Rocky, llega a escena Dipper Brown, el peleador que le quitó a Rocky su casillero, retando al ya mencionado Rocky a una pelea, pues cree que él no será capaz de vencerlo. Rocky acepta y la pelea inicia, terminando con la derrota de Dipper, y terminando con Apolo replanteándose su idea de que el llamado semental italiano es, en realidad, alguien más fuerte. La segunda escena conocida tenía lugar después de que Rocky le enseñara a Adriana Butkus, su perro. En ella, se mostraba a Adriana hablando del correo de odio que le estaban mandando últimamente a Rocky. Después se revela que ella le compró una camiseta con la leyenda, "Gana Rocky gana". Esta camisa se puede ver en las escenas donde Rocky entrena en el gimnasio de McCain. La tercera escena es el final original. En él, después de la victoria de Apolo, los fanáticos de ambos boxeadores suben al ring y los llevan fuera del cuadrilátero. Más tarde, Rocky va al backstage para buscar a Adrian. Él la encuentra detrás de un telón. Finalmente, ambos se agarran de la mano y van a los vestidores. A diferencia de las otras escenas, este final fue eliminado por el propio Stallone, ya que no se sentía satisfecho con él. Para desgracia de muchos, es muy posible que estas escenas se hayan perdido para siempre. En una entrevista, Stallone reveló que, para la realización de la quinta entrega del boxeador, fue a las oficinas de la Metro-Goldwyn-Mayer para preguntar si podía usar algunas de estas escenas, ya que su plan era usarlas a modo de flashbacks. El estudio respondió que todas las escenas habían sido incineradas en algún punto de la década de los 80, y hasta donde se sabe, no hay una copia de la película con estas escenas, por lo que podemos decir con seguridad que se perdieron para siempre, a no ser que de manera milagrosa aparezcan. Si bien Stallone ha hablado de estas y ha revelado algunas fotografías del set, fue el sitio de Edit Ron Floor quien dio a conocer a detalle estas escenas, posteando incluso fragmentos del guión y varias fotografías para demostrar que eran reales. La Cosa, es una película de 1982 dirigida por John Carpenter, y protagonizada por Kurt Russell. Es un remake de la película del mismo nombre estrenada en 1951, y a su vez, está basada en el cuento de John W. Campbell, ¿Quién anda ahí? Criticada en un inicio por su violencia, y siendo un fracaso taquillero, muchos acuñando el hecho de que se estrenó junto a la película de E.T., con el pasar de los años ganó una mejor recepción, convirtiéndose en una película de culto. La historia de las escenas eliminadas es bastante misteriosa, ya que, mientras algunas de ellas se han podido rescatar, otras carecen de información, llegando, en ocasiones, a tener solo fotografías que demuestran que esas escenas de filmaron. Pero hasta ahora, hay algunas que no se sabe si fueron grabadas o no. Las escenas que se conocen son las siguientes. Originalmente, McCready sería introducido en una escena donde Norris le advertiría que un helicóptero de la base noruega se estaba acercando. Una escena donde McCready ve unas cintas de la base noruega, acompañado, por más estúpido que suene, de una muñeca sexual. Se sabe que esta muñeca iba a aparecer más adelante, una en la que Knowles se toparía con ella. Knowles enciende su antorcha y el fuego hace que la muñeca explote.
Knowles procede a decir, malditas mujeres blancas. Otra escena tomaba lugar en el campamento noruego. En él, McCready y Cooper, al estar investigando el lugar, se topan con un armario. McCready lo abre, solo para toparse con otro cuerpo sin vida. Este cuerpo caería desde el armario. Una versión alterna, por así decirlo, de la parte en la que los chicos inspeccionan al perro cosa, por decirlo de una manera no tan complicada. En esta, habría diálogos de Blair y Knowles. Una escena de Cooper y Fuchs viendo las cintas noruegas. Una escena del equipo tomando una copa en el comedor. Una supuesta escena de Blair atando una soga. Se sabe esta escena debido a una foto, pero no está claro si de verdad fue una escena o si es solo una foto de detrás de cámaras. Se puede decir que, incluso, se duda de si esta escena se filmó. Una escena donde Fuchs se está sedando a los perros de la base. Una escena alterna donde Bennings muere. Esta escena iba de que el personaje veía a alguien con capucha corriendo a la perrera. Creyendo que se trata de Clark, y creyendo que este está manipulando los suministros del lugar, lo persigue y finalmente, aquello que estaba persiguiendo le clava algo afilado en el cuello, una especie de picahielo. Es posible que Benning haya muerto en esta escena. Se cree que se recortó para usar la muerte original, es decir, la muerte en donde a Benning lo interceptan en la nieve en un estado de media asimilación, matándolo con fuego. Otra escena involucraba a Childs y Palmer bromeando del si se debían quemar unas plantas de marihuana por temor a que la cosa los asimilara. Más tarde, encuentran a Fuchs asesinado con una pala clavada en el abdomen. No obstante, hay quien dice que, en realidad, la escena pertenecía a la base noruega. Una escena más gráfica de la muerte de Fuchs, ya que en esta se podía ver su cadáver. Una escena donde McCready y Knowles investigan la cabaña del primero, descubriendo que el techo está roto. Otra escena involucraba a Knowles sentado en unos barriles en la sala del generador. Los dos finales alternos. En el más conocido, McCready queda solo. Para su sorpresa, él es encontrado por un grupo de rescate que se lo lleva en un helicóptero. Al estar en la estación, y al hacerse una prueba de sangre, se descubre que McCready es humano. No se sabe qué le pasa a Childs en este final, pero se presume que muere. Del otro, menos conocido y el más misterioso, solo se sabe que Childs es víctima de la cosa. Nada más se sabe al respecto. Se supone que hubo dos tomas con versiones diferentes de Palmer siendo asimilado, pero, en mi punto de vista, son fotos de preproducción. Como lograron ver, muchas de estas escenas son un total misterio, e incluso se duda de si fueron filmadas o si son parte del detrás de cámaras. Nadie sabe si el estudio todavía tiene estas escenas en sus bodegas, si Carpenter las posea, o si estas se perdieron por razones desconocidas. Años después del estreno de la película, se lanzó una versión para televisión, que contenía escenas adicionales, un final donde la cosa se vuelve a transformar en perro y escapa de los restos de la base estadounidense, y un narrador. Entre las escenas puestas en el corte de televisión, se pueden encontrar el cómo el grupo principal descubre el nombre del hombre noruego del inicio, la escena casi completa de la muerte de Bennings, pero sin mostrar su muerte, la escena final del perro que mencioné antes, y otra donde McCready se enfrenta al grupo y empieza a sospechar de Clark. Este corte fue hecho sin la aprobación de John Carpenter, y hasta la fecha lo sigue repudiando. Siéntense amigos míos, porque esta es una de las tantas historias trágicas de este vídeo. Y es una de las historias más conocidas entre cinéfilos y adeptos al cine mudo. Metrópolis, es quizás la obra magna de su director Fritz Lang. Basada en una novela escrita por su esposa, la película narra la historia de una ciudad futurista y distópica, en donde la división entre clases sociales es muy marcada. Es aquí donde inicia una historia de rebelión, una lucha entre clases sociales por algo más justo.
siendo una de las películas mudas más importantes del cine, con un gran impacto que hasta día de hoy persiste, y con un estilo muy adelantado en su época, es considerada como una de las grandes películas del expresionismo alemán y del cine en general, llegando al punto en el que se le considera como patrimonio de la humanidad. Cuando se estrenó originalmente en Berlín en el ya lejano 1927, la película duraba originalmente 2 horas y media. Pero después de recibir un pobre desempeño en taquilla, al tener críticas muy tibias, y para tener un mejor desempeño comercial en el estreno mundial, los distribuidores de la película decidieron recortarla a tan solo 1 hora y media. Esta versión, se sabe, fue vapuleada por la gente de ese entonces, ya que la historia estaba pésimamente contada. Por mucho tiempo, se intentó buscar el corte original sin mucho éxito, ya que muchas de esas copias o se perdieron, se destruyeron o se deterioraron con el tiempo, y muchas otras razones. La única copia que estuvo disponible por mucho tiempo fue la de 1 hora y media. No fue hasta el año 2008 que, en un museo argentino, se descubrió una copia en mal estado de la película original. La historia detrás de esta copia es peculiar, y por qué no, hasta chistosa. La copia que el museo tenía llegó a Argentina en 1928 gracias a un coleccionista privado de nombre Adolfo Zikovich Wilson, adquirida después de un viaje a Europa. Una vez que entró al museo, nunca salió de ahí. Los rumores de que el lugar tenía una copia completa de la cinta llegó a oídos del historiador Fernando Peña, quien se interesó rápidamente en saber si tal rumor era cierto. Tardó años, pero al final logró convencer al museo de revisar su colección. El museo se dio cuenta de que, efectivamente, tenían una copia de la película original, aunque en mal estado. Hay fuentes que aseguran que esta copia se proyectó por muchos años como si nada, y los dueños de la misma nunca se enteraron que, quizás, tenían la única copia en el mundo con la versión original de la película. Esta copia fue llevada con mucho cuidado a los laboratorios, donde fue restaurada con bastante cuidado. Lastimosamente, aun con la versión restaurada que fue lanzada en Blu-ray y DVD en el año 2010, aún quedaron algunas escenas sin restaurar debido al pésimo estado en el que estaban. Estas eran dos escenas, una es de una predicación en una capilla, y otra es una pelea entre Rodan y Fredensen. También hay una que otra escena incompleta y hay algunas cartas de título que nunca se lograron recuperar. Esta versión que se lanzó en 2010, es lo más cercano que tendremos a ver la película original. Y con esto, amigos míos, acabo este relato. Por lo menos acabo con un final feliz, o un final agradable. Lástima que los otros no tendrán el mismo destino. Cabeza borradora, o Eraserhead, es una película de 1977 dirigida por el conocido director experimental David Lynch, siendo su ópera prima. Grabada con poco dinero y con un guión de tan solo 22 páginas, logró un éxito moderado en cines de medianoche, donde ganó un estatus de culto. Después de pasar 5 años grabando la película, Lynch hizo una versión de 109 minutos que se presentó a una audiencia de prueba. La proyección, acorde a varias fuentes, fue desastrosa, ya que el audio era muy pobre. Al ver la reacción tan mala de parte del público, Lynch decidió cortar 20 minutos. Las escenas que conformaban estos 20 minutos, al menos las que se saben, eran la de Henry viendo cómo unos niños mataban a un gato y cómo él se tropieza con un alambre, aunque otros dicen que en realidad es una escena de Henry jugando con ese gato muerto, una donde la actriz Catherine Echo Coulson interpreta a la parcera o cuidadora del bebé deforme y una escena donde Henry, al escuchar ruidos de una habitación y revisarla, se encuentra a un hombre torturando a dos mujeres atadas a una cama con una batería de auto. De esta escena se puede encontrar una fotografía, mientras que de la escena del gato hay una versión reducida al inicio del primer lanzamiento en DVD. Si investigan, hay una página en Wikia dedicada a la película que describe muchas escenas, entre ellas una llamada telefónica, una escena más visceral de la parte en la que Henry está sacando cordones umbilicales y gusanos raros, en donde supuestamente se podía ver el cuerpo de la novia de Henry, pero esta carece de fuentes, por lo que todo lo que se menciona ahí puede ser falso.
En la misma página se menciona que la escena de las mujeres torturadas se podía ver en la página de Lynch al ingresar un número que había en el primer DVD, pero esto también es muy dudoso, y fácil se puede desmentir con lo que diré a continuación. Para el lanzamiento remasterizado en Blu-ray de Criterion Collection, se intentó encontrar estas escenas, pero en el mismo Blu-ray, en una entrevista que se le realizó a Lynch, menciona que, al intentar recuperarlas para agregarlas a un disco extra, no pudieron encontrarlas, y que desconocen en dónde están. Podemos decir que estas escenas están perdidas para siempre, a no ser que, como ya he dicho muchas veces en este vídeo, de milagro se encuentre una copia con todas estas escenas, pero, en este caso, al ser una película que fue hecha de forma independiente, con bajo presupuesto y que casi todo lo hizo Lynch, pienso que recuperarlas va a ser imposible. El bueno, el malo y el feo. El western por excelencia, una película icónica por donde se le mire, con una banda sonora icónica, icónicos actores, en fin, una película grande por donde se le mire. Dirigida por el también grande Sergio Leone, y protagonizada por Clint Eastwood, fue originalmente estrenada en Italia en 1966, y no fue hasta que en 1967 se le dio una distribución internacional, en donde ganaría la fama y el estatus que tiene. Pero hay un dato poco conocido de la película, y ese es que, cuando se estrenó en Italia, la película originalmente duraba 175 minutos, es decir, una duración aproximada a las 3 horas. Para su distribución internacional, United Artists decidió cortar 14 minutos. Esta versión recortada es la que fue distribuida en todo el mundo, la versión que todos vieron, y la versión que se encuentra en todas partes. Al pasar los años, muchos se interesaron por estas escenas. Las que se conocen que fueron eliminadas son las siguientes. Una mostraba a Socorro viendo al protagonista extorsionando dinero que obtuvo de un pueblo pequeño, con Blondie planeando robarlo con ayuda de una prostituta. Otra escena mostraba a Tuco acompañando a un Blondie deshidratado. Al no aguantar, Blondie caería al suelo, cayendo en el esqueleto de un animal pequeño. Cerca del final, Tuco habría apuntado con un arma, disparando a Blondie, pero falla. La última escena muestra a Eagle Eyes explicándole a Blondie cómo se involucró en la búsqueda del oro. Esta escena por mucho tiempo fue un rumor, y la única prueba que había era un póster promocional a color. Decían muchos, se veía como una fotografía de detrás de cámaras o como una foto promocional, por lo que no demostraba veracidad alguna. No fue hasta que el blog de The Eddie Ron Floor mostró partes del guión y más imágenes que se demostró que esta escena sí fue filmada y sí existió. Esta es la única escena de la que no se ha encontrado metraje. De la primera escena solo se han encontrado pequeñísimos clips pertenecientes al tráiler francés junto a varias fotos promocionales, y, al mismo tiempo, se hizo una reconstrucción lanzada oficialmente por la Metro-Goldwyn-Mayer en el DVD del 2003. De la segunda escena, en un inicio se subió la parte inicial a Vimeo, pero la escena como tal apareció completa en el Blu-ray del 50 aniversario. Y de la tercera escena solo hay un pequeñísimo clip, también perteneciente al tráiler francés.
Si me lo preguntan a mí, es posible que muchas de estas escenas se recuperen. La única a la que pondría un pero es a la escena de Eagle Eyes, pero, fuera de eso, es posible que haya afuera aún sobreviva una copia del corte original, por lo que tengo esperanzas en que estas escenas sean encontradas algún día. El Señor de los Anillos, es la novela más conocida del escritor J.R.R. Tolkien, y quizás una de las novelas de fantasía más influyentes en la literatura. Cuenta el viaje que Frodo debe hacer para destruir el anillo único antes de que se desate una gran guerra. Antes considerada como una de las novelas imposibles de adaptar a la pantalla grande, muchos pensaran que la primera vez que se llevó al cine fue con la trilogía de Peter Jackson, pero nada más lejos de la realidad. La primera vez que se intentó adaptar la novela de Tolkien al cine fue en 1978, cuando el reconocido director de animación para adultos Ralph Bakshi hizo su adaptación con la ayuda de la United Artists, recibiendo críticas mixtas, pero un éxito bastante considerable en taquilla. Esta película, cuya producción fue difícil ya que el estudio metió mucha mano en ella, sufrió de algunas escenas cortadas. Algunas de ellas eran rumores, mientras que otros eran escenas que sí estaban confirmadas que existían. Estas escenas son: el inicio original, que consistía en una escena más larga de la fiesta de Bilbo. Varias escenas de Gandalf y Bilbo discutiendo. Una escena de Gandalf despidiéndose de Bilbo. Otra escena involucraba a Frodo leyendo la frase del anillo. Una transición que daría lugar a la historia del anillo. Una escena donde los 4 hobbits duermen. De esta solo se puede encontrar una foto en mala calidad. Otra de Gandalf luchando contra el Balrog. Escenas adicionales a la batalla en el abismo de Helm. La narración original de la batalla final, la cual decía: así termina la primera parte de la historia de la Guerra del Anillo. La Lost Media Wiki en inglés dice que esto se cambió por razones desconocidas, pero se puede deducir que se cambió debido a la negativa de United Artists a hacer la segunda parte, por lo que el diálogo de "este es el fin de la primera historia del Señor de los Anillos" quedaba menos abierto a una secuela. El final original, la cual mostraba a Gollum llevando a Frodo y a Sam a la entrada de Mordor. Hay otras escenas, pero la propia Lost Media Wiki en inglés dice que son escenas que no pasaron del storyboard, por lo que no las incluí aquí. En el 2014, algunos medios informaron que el hijo de Bakshi había revelado algunas escenas. Esto fue posible gracias a que Eddie escaneó algunas de estas escenas, pero después de eso no subió mucho más. Del mismo modo, el 16 de abril de 2019, el usuario SpaceUnterm subió el diálogo original del final de la película. La escalera de Jacob, es una película de terror psicológico dirigida por Adam Line y protagonizada por Tim Robbins. Narra el cómo un veterano de la guerra de Vietnam empieza a sufrir extrañas alucinaciones después de volver del conflicto bélico, tratando de hallar un porqué a esas alucinaciones y la razón por la que las tiene. En su estreno, la película fue un fracaso, recaudando tan solo $26 millones frente a su presupuesto de 25 millones. Pero con el pasar del tiempo, la película fue ganando adeptos hasta convertirse en una película de culto. A lo que algunas páginas llegan a decir, hubo un corte de 115 minutos que se presentó a una audiencia de prueba. Al acabar, se encontraron con que la gente estaba aterrada por muchas de las escenas que aparecían, por lo que se tomó la decisión de cortar 20 minutos del metraje. En ediciones caseras en DVD, se incluyeron 3 escenas que fueron eliminadas. No obstante, hay otras 8 que a día de hoy no han resurgido. Las escenas que siguen perdidas son: después de que Jacob casi es atropellado por el tren, había una parte en donde él iba al baño y se topaba con un hombre violando a otro.
Mientras Jacob está haciendo su trabajo como repartidor, este está comiendo un sándwich y leyendo una novela. De repente, una de las bolsas que reparte comienza a moverse. El guión narraba que después de esa escena, Jacob descubre que hay un hombre en la bolsa. Lo saca y le da dinero. Una escena en la que Jacob trata de gritar, pero sus gritos no se oyen. Una escena sexual entre Jacob y Jessie. En esta escena, Jacob le hace una confesión a Jessie, diciéndole que puede ver demonios. Una versión extendida de Jessie convertida en reptil bailando. Un vistazo a uno de los pacientes del hospital al que Jacob es enviado. Jacob encendiendo el cuartel con una antorcha. La última escena daba lugar en la parte en la que Jacob busca a Michael. En un determinado momento, encuentra la cabeza decapitada de Michael. De estas escenas, se saben que existen debido a que muchas de ellas se pueden encontrar en un tráiler, mientras que la escena de la antorcha se puede ver en la miniserie de los momentos más aterradores en películas, del canal Bravo. Bueno, aquí va otra historia que ha sonado mucho entre cinéfilos y fanáticos del personaje. King Kong. La octava maravilla del mundo. Un simio gigante que hizo su debut en el lejano 1933, ganando grandes cantidades de dinero, secuelas, remakes, y quien inició la tendencia de los monstruos gigantes, y, siendo un fenómeno en la Tierra del Sol naciente, dio rienda suelta a las películas de kaijus, y fue una de las piedras para la creación de Godzilla. Pero aquí no estamos para hablar del impacto que este mono gigante tuvo en el cine y en la cultura popular. En su estreno original en cines, se recortaron bastantes escenas. Algunas porque alentaban el ritmo de la película, otras porque se veían falsas al ojo de su director, y otras porque aterrorizaban a la gente. Las escenas que se sabe fueron cortadas son las siguientes. Una escena donde Kong pelea con 3 Triceratops. Según la Lost Media Wiki en inglés, esta escena fue filmada a medias. Escena de un brontosaurio matando a 3 personas del grupo en el agua. Otra escena de un Styracosaurus persiguiendo a los marineros. Esta escena, por lo general, es considerada parte de otra escena que detallaré más adelante. Varias escenas de Driscoll Ian escapando de King Kong. Una escena de Kong atacando una fiesta de póker en un hotel. Se dice que fue eliminada porque temían que se pareciera mucho a otra escena de la película de 1925, El Mundo Perdido. En la escena final, se eliminó una parte donde Kong, ya muerto, cae del Empire State. Esta, supuestamente, fue eliminada porque se veía muy falso. Como dije anteriormente, estas escenas fueron eliminadas por varias razones, siendo la más común que el director dijera que interferían mucho con el ritmo de la película, razón por la que las escenas del escape se cortaron. Pero este puesto no estaría completo sin mencionar una de las escenas más famosas, y quizás la más buscada por muchos. La del Pozo de las Arañas. La escena trataba de lo que pasó después de que Kong tirara a algunos tripulantes por el barranco. Se supone que después de eso, los marineros iban a ser atacados por monstruos gigantes, siendo asesinados uno a uno. Esta escena es mítica por muchas razones. Pero la principal es por una historia que se cuenta cada vez que investigas sobre ella. Cuentan que en el lejano 1933, en las primeras proyecciones, la gente, al ver esta escena en particular, se aterraba mucho. Algunos se desmayaban, otros salían de la sala y otros gritaban. Supuestamente fue por esta razón que el director decidió eliminarla, pero hay otra historia contada por el propio Merian Cooper, la cual dice que la verdadera razón por la que se desechó fue porque interfería en el ritmo de la película. Hay algo que pocos mencionan, y es el hecho de que esta escena fue, por mucho tiempo, un mito o leyenda urbana. En la actualidad, aún hay gente que duda que esta escena fue filmada. De hecho, en el 2006 salió un chico coleccionista de cómics de nombre Warren Reese a decir que tenía una copia del script de producción donde el director decía que nunca fue filmada. Sin embargo, nunca presentó pruebas, y esto se quedó como una simple habladuría de Warren. Es más, la información que hay al respecto de Warren es nula, y no hay nada más allá de lo que él dijo.
Pero hay algo que Warren no contempló, y es que hay pruebas que respaldan la existencia de la escena. Entre ellas, fotografías del set usado, figuras, testimonios, e incluso el propio Merian C. Cooper afirmó que esta escena sí existía. De hecho, en una foto de las notas de producción que viene incluida en una edición en DVD de la película, Cooper menciona esa historia que mencioné. En esa nota también menciona algo curioso, y es que dice que él se encargó personalmente de eliminarla. Varios mencionan que Cooper no tenía ningún problema con deshacerse del material que no usaba, y esta no fue la excepción, pues se dice que él mismo se encargó de incinerarla. De ser verdad esto, significaría que la escena nunca superó la etapa de postproducción, y que está perdida para siempre, quizás junto a las demás escenas. Ah, la clásica saga de Parque Jurásico. Aquella que de seguro a muchos en su infancia despertó un interés muy fuerte en los dinosaurios, o un temor a ellos. Lo cierto es que desde que su primera película se estrenó en 1993, su popularidad ha sido muy alta, convirtiéndose en una franquicia. A lo largo de los años, la trilogía sufrió de diversos cortes, en su mayoría porque interferían con el ritmo de la película o porque no aportaban nada a la trama. Para esta parte, dividiré las películas para contar sus escenas eliminadas, aunque, más que eliminadas, son escenas recortadas, ya que muchas de estas son versiones extendidas. Antes de ir de lleno, quiero aclarar unas cosas. Hay algunas escenas que se han recuperado, ya sea porque fueron incluidas en el DVD o porque fueron subidas a YouTube, como, por ejemplo, el opening alterno y la conversación extendida entre Malcolm y Hammond en la segunda película. Para este vídeo, me voy a centrar en aquellas escenas que están perdidas del todo, o que, por el contrario, se han recuperado parcialmente. También, he de aclarar que, si investigan, podrán encontrar descripciones de varias escenas, y si bien algunas de ellas se mencionan que nunca pasaron del storyboard, hay otras que no mencionan si se filmaron o si no pasaron la preproducción, por lo que, para evitar rellenar esta parte con cosas que probablemente nunca se filmaron, pondré de aquellas que sí se tengan pruebas de que existieron, o que se sospechan fueron filmadas. Y para que el vídeo vaya más rápido, voy a mencionar que escenas fueron recortadas junto a unos pequeños detalles, es decir, cuando mencione una, solo voy a decir escena a secas. Ahora, sí, continuemos. La primera de Jurassic Park tiene las siguientes escenas recortadas y eliminadas. Escena inicial de la película, explicando un poco más la relación entre Sadler y Alan. Una escena de Ellie agarrando una hoja. La escena donde el equipo está paseando en los autos. Esta iba a contar que los niños estaban en el parque debido a que sus padres estaban divorciándose. Escena del Triceratops enfermo. Aquí se iba a revelar que el dinosaurio, posiblemente, había enfermado al intentar comer piedras de molleja. Al querer hacerlo, este ingirió por accidente bayas. Escena del Velociraptor en el cobertizo. Finalmente, la escena del laboratorio de incubación, donde Malcolm iba a decir que el parque iba a fracasar. La segunda parte de la trilogía original tiene las siguientes escenas. Una escena donde los recolectores llegan, con Eddie explicando cómo funciona el equipo. Escena del regreso al campamento. Una escena donde Malcolm, Sarah y Nick van a estropear el campamento de los cazadores. Escena en donde Malcolm y Sarah operan al tiranosaurio bebé. La pareja de tiranosaurios atacando el escondite de Eddie, ya saben, el que está oculto entre los árboles. No se sabe si esta escena fue filmada o no. Una pequeña conversación entre Malcolm y su hija, en donde hablan de si Malcolm debería casarse con Sarah. Una escena donde Ajay y Ronald van al nido de los tiranosaurios. Una escena donde Peter hiere de la rodilla al tiranosaurio bebé. Esta escena le daría un poco más de desarrollo tanto al personaje de Peter como al de Roland, ya que aquí ambos hablarían de su vida cotidiana y su forma de pensar. Según el guionista David Coeb, cuando se enteró que la escena había sido cortada, se entristeció.
Una escena del tiranosaurio caminando por las instalaciones de Ingen en el muelle. La última escena cortada fue en la que el tiranosaurio va a la casa del niño. Se supone que aquí el dinosaurio iba a meter su cabeza en la ventana, asustando a los padres y al niño. Según Lost Media Wiki, hay más escenas, como una que explicaría cómo es que el tiranosaurio habría matado a los tripulantes del barco, una escena en donde Malcolm, Sarah y Owen tratan de escapar en helicóptero, solo para ser alcanzados por una manada de velociraptors, y una que contaría qué le pasó a Owen después de abandonar la isla. De la infame segunda parte hay más jugo y más misterio. Los fanáticos sabrán que la tercera y última parte de la trilogía original es una película muy mala, y eso se debe a que su producción fue muy caótica. Cambio de guión a última hora, múltiples escenas regrabadas, otras cortadas o eliminadas y reescribir el guión en plena filmación fueron los ingredientes para que la película saliera como salió. De esta película, las escenas eliminadas y recortadas son aún más misteriosas que las de la segunda parte. Las escenas que sufrieron esto son las siguientes. Un intro alternativo donde, en Egipto, un paleontólogo descubre el diente de un espinosaurio. Se cortó porque no aportaba nada a la cinta, aunque aún no me queda claro si se filmó o no. Una escena donde Alan y Sadler se despiden. Muchos fanáticos dicen que cortar esta escena fue un error. Escena donde Alan y la familia Kirby, junto al equipo que este contrato, viajan en el avión. Una escena donde se iba a mostrar cómo Ben moría a manos de velociraptors, mostrando a Eric grabando a los dinosaurios cuando escapan. Esta escena tampoco me queda claro si fue grabada, pero según estaba en el plan de rodaje. Escena del espinosaurio y el tiranosaurio peleando. Originalmente, la pelea iba a durar 2 minutos. Una escena de Eric, el hijo de los Kirby, descubriendo huellas frescas cuando va al recinto. Se le menciona en el guión de rodaje, y al igual que otras escenas, no me queda claro si fue rodada o no. Escena del laboratorio de embriones. Una pequeña escena de Udesky cayendo y escuchando ruidos de velociraptors. Adjuntado a lo anterior, la escena donde Udesky es atacado por los dinosaurios antes mencionados iba a ser más larga, pues Udesky sí se iba a defender de los dinosaurios. Una pequeña escena donde Paul Kirby ve una percha rota. Una escena de persecución entre velociraptors y motos. Una escena donde unos anquilosaurios cruzaban un río. Un diálogo de Kirby diciendo, no puedo evitar sentirme un poco ofendido, después de ver al cetasaurio. Finalmente, la última escena eliminada fue un final, creo que alterno, donde Paul y su esposa se reconcilian. En esta escena, llegarían a la playa unos militares enviados por ella y Sadler, y Alan le agradecería por eso. De repente, los militares iban a ser atacados por pteranodontes. Según la Lost Media Wiki, otras escenas que había eran una donde el espinosaurio es atacado por velociraptors, muriendo en el proceso, y una versión extendida de la escena del aviario con más acción. De todas las escenas que mencioné, algunas están subidas a YouTube, algunas solo están subidos unos minutos como en el caso de la pelea del Rex y el espinosaurio, y otras están disponibles en el DVD. De las demás solo quedan fotografías, menciones en el calendario de rodaje, y otras ni siquiera se saben si fueron grabadas o no. La trilogía del Caballero de la Noche, o la trilogía de Nolan, es quizás la mejor trilogía de películas de superhéroes, con una primera parte más que buena, una segunda parte increíble, y una tercera parte que dividió mucha la opinión del público y de la crítica. Se sabe que Nolan evita grabar escenas innecesarias, por lo que podemos decir que no tiene problemas con deshacerse de las escenas que no requiere. Aunque trate de evitarlo, algunas veces pasa esto.
Con El Caballero de la Noche esto pasó, por lo que hay escenas que nunca fueron agregadas a la versión final. La lista de escenas eliminadas fue sacada de la Lost Media Wiki. De Batman Inicia, las escenas eliminadas o recortadas son las siguientes. Una escena de Bruce regresando a Gotham en un monorail. Una escena extendida con Bruce en los docks. Antes de entrar en la cueva que está bajo la mansión Wayne, Bruce se para en las ruinas del invernadero. Bruce, disfrazado de un vagabundo, toma unas fotos del juez Faden. Más tarde le entrega estas fotos a Rachel. Wayne hablando de su alter ego en la Baticueva. Batman de pie en los tejados de Gotham en una pose de gárgola. Batman llevando a Rachel por los pasillos de Arkham antes de que llegue Gordon. Del Caballero de la Noche, las escenas que han sido eliminadas son las siguientes. Una versión extendida del inicio de la película, donde el Joker soborna a una mujer en la calle. Escenas del Chechen, un vendedor de drogas, y su subordinado planeando una reunión en el estacionamiento. Una escena del Joker escapando del penthouse de Bruce, en el que sube a un auto y promete matar al murciélago. Escena en donde el personaje de Harvey Dent tendría más desarrollo, incluyendo una explicación del cómo conoció a Rachel. Escenas de los equipos de limpieza inspeccionando el Gotham Memorial Hospital un día después de que fue demolido por el Joker, con una escena posterior de Bruce visitando el sitio y prometiendo donar dinero para su reconstrucción. Después de que Gordon es entre comillas asesinado mientras era el protector del alcalde, hay una escena en la que la policía de Gotham tiene un tiroteo con el Joker, sin maquillaje, y sus matones. Del Caballero de la Noche Asciende es un poco difícil saber qué escenas se eliminaron. De lo que he podido encontrar, solo hay dos como tal confirmadas. Una contaría el origen de Bane, que iba a mostrar que el villano iba a tener una lesión en la espalda que se hizo cuando era joven, junto a otra donde está en prisión aprendiendo a pelear, en palabras de la encargada de vestuario, similar a la de Batman en la primera película, usando una primera versión de la máscara que usa. Otras escenas involucraban a Bane peleando, con gente riéndose de él. En esta escena también usaría una versión muy temprana de la máscara. Y finalmente, habría una escena contando por qué Bane necesita la máscara. La última escena confirmada fue la muerte de Foley, en la que iba a ser atropellado por Talia al Ghul. Esta escena fue eliminada porque, según le contó Nolan al actor, era tan gráfica que la película había obtenido una clasificación NC-17. De ahí en fuera, no se tiene mucha información al respecto. Se ha dicho de un corte preliminar de 4 horas hecho para los ejecutivos de Warner, pero esto es mentira, ya que la página de AMTV, que fue el portal que dio la noticia, dijo en un artículo que se trataba de una broma. De las escenas de la primera y segunda película se tienen fotografías y, en un vídeo del detrás de cámaras. Se desconoce si Warner guarda estas escenas en sus bóvedas o si, por el contrario, las desechó. El que sean añadidas a medios caseros es imposible, ya que las películas de Nolan, al menos las de esta trilogía, no vienen con escenas eliminadas. Para acabar con esta parte del vídeo, hablemos de dos escenas que, posiblemente, los sorprenda. Cars 3, es el cierre de la trilogía de películas del mismo nombre. Si de por sí las dos películas anteriores habían tenido una recepción mala, esta fue muy criticada por el público y la crítica, quienes consideraron que la película prometió mucho más de lo que terminó dando. Es una película que podemos decir fue polémica, pero en este caso, hablaremos de una escena en especial que, de haber salido en el corte final, hubiera sido una escena bastante triste, y esa es, la muerte de Hudson. Los que hayan visto las películas, sabrán que Hudson ya no aparece desde la segunda película, esto porque el actor original, Paul Newman, falleció en 2008. Si bien en la tercera parte se dice que Hudson murió, en esta escena se iba a mostrar cómo es que había muerto. La escena iba a ser un flashback en donde se mostraría al Rayo y a Hudson en una carrera. Después, Doc iba a ceder y morir en el mismo lugar donde estaban haciendo la carrera. Según varias páginas, la escena habría sido borrada porque se le consideró muy triste. La única prueba que hay referente a esta escena es una entrevista que el portal Screen Crush hizo al director creativo de la película, Jay Ward, donde la menciona y dice por qué se eliminó. De ahí en fuera, nada de esta escena ha salido a la luz, y es probable que nunca vaya a revelarse al público. Intensamente. La película en donde Pixar indagó en las emociones humanas, y lo supo hacer bastante bien, con críticas más que excelentes por parte de la crítica y un recibimiento muy bueno del público. Creo que todos los que vieron la película recordarán la parte en la que Vin Bond muere.
Es una escena triste, por supuesto. Pero originalmente lo iba a ser más. En una entrevista con Richard King, la voz de Bing Bong, en el sitio de MTV, dijo que originalmente, la muerte del personaje duraba de 40 a un minuto más. En ella podías verlo suplicando y desvaneciéndose un poco. La escena, como ustedes han de pensar, fue eliminada porque, al igual que la otra, se le consideró bastante triste. King incluso la comparó con la muerte de Bambi. Hasta ahora, nada de la escena ha salido, aunque en el año 2021, una usuaria de YouTube llamada Jaime Keller subió un supuesto fragmento de la escena, pero este sería apenas una versión demo. No se sabe si de verdad este clip pertenece a dicha escena. During the next 10 minutes, you're invited to visit the refreshment stand, where you'll be greeted with fast, friendly service. You'll find hot dogs, juicy hamburgers, and mouth-watering delicious pizza. There are refreshing hot and cold beverages, ice-cold cola, and orange drink. Goes great with an order of crispy French fries. Then there's a wide selection of your favorite candies and other delicious snacks. And there's always a fresh batch of hot buttered popcorn to go with the rest of the show. So visit the refreshment stand now during this 10-minute intermission and add to your enjoyment of the movie. We're happy to have you with us tonight and hope you'll come back often. Yum, yum. It's time for a tasty and refreshing snack. We promise to satisfy your hunger, your thirst, your sweet tooth. So visit our refreshment center now. Let's go! And now, showtime. Otro tipo de películas con contenido perdido que pueden entrar en el tema del que estamos hablando, son las películas con una o varias versiones. Estas películas, como su nombre lo dice, son aquellas que por uno u otro motivo tienen varios cortes, ya sea cortes sin censura, con escenas agregadas, versiones que alteren el contenido de la historia, versiones originales de películas, y hasta cortes extendidos. Aquí pueden entrar, incluso, películas que hayan sido alteradas durante la producción, ya sea con reshoots, ediciones para censurar escenas, entre otras. Aquí también puede haber versiones para televisión, pero solo si cumplen con las características mencionadas, por lo que esos cortes horribles que hacen en la tele cuando la película tiene una escena violenta o subida de tono no cuentan. Ya que hemos definido este tipo de cintas, hablemos de algunos casos. Llámame por tu nombre. Call Me by Your Name, o Llámame por tu nombre, es una película italiana de 2017 acerca de unos chicos que se enamoran, relatando sus vivencias en un lejano verano de 1983. Es una cinta que dio bastante de qué hablar en el año que se estrenó debido a la forma en la que abordó el romance homosexual, algo que se destacó mucho y hasta se aplaudió. Fue candidata a 4 premios Oscar, del cual ganó el premio a Mejor Guión Adaptado. Lo que quizás no muchos saben es que la película era mucho más larga de lo que es originalmente. En realidad, el corte original era de 4 horas.
Según Luca Guadagnino, el director de la película, cuando estaba en el proceso de edición, había un corte de 4 horas, pero por razones comerciales decidió reducirla a la mitad, por lo que mucho se quedó en la sala de edición. Pero Luca ha dicho que no quiere liberar estas escenas porque quiere usarlas en una segunda parte como flashbacks. Las esperanzas de ver estas escenas pueden bajar, ya que en una entrevista realizada por Deadline, Guadagnino dijo que por el momento no se encontraba interesado en hacer una segunda parte porque estaba centrado en otros proyectos que consumían su tiempo. Igualmente, es probable que la polémica en la que el actor Armie Hammer se metió ponga en peligro, por decirlo así, la realización de la segunda parte. Sangre por sangre. Sangre por sangre, o por sus títulos en inglés, Blood In, Blood Out, o Bound by Honor. Una película de 1993 que, si bien fue una película con un estreno muy limitado en cines, siendo un fracaso taquillero, en la actualidad es un filme que ha cautivado a más de uno, y que con el paso del tiempo ha ganado una popularidad más que considerable entre el público, sobre todo en el latinoamericano, convirtiéndose en una película de culto. Si de por sí la película tiene una duración de 3 horas, muchos se van a sorprender cuando escuchen que hay un corte más largo. Para quien no lo sepa, originalmente, la película iba a durar 5 horas. Se suponía que la cinta iba a dividirse en 3 actos. La primera contaría la vida de los hermanos, la segunda contaría su vida en prisión, y la tercera iba a cerrar todas las tramas. Nadie sabe por qué se redujo a tan solo 3 horas, aunque por una entrevista realizada a Damián Chapa, uno de los actores principales, dijo que él le comentó al director que la duración era muy excesiva, por lo que de ahí Taylor Hackford tomó la decisión, quizás porque pensaba que así sería más comercial. Pero esto es solo una suposición, pues hasta ahora nadie sabe la verdadera razón. Algunas de las escenas que se saben fueron cortadas se han mostrado a través de fotos que el elenco ha compartido, e imágenes del tráiler. Por mencionar algunas, están la muerte de Gato, a Miklo y Cruz celebrando el éxito del ataque a Spider, una versión extendida de la escena en la que Montana está crítico de salud, escenas de Cruz y su novia, etc. Es probable que Disney aún tenga el negativo original de la película, pero nada está seguro. En el año 2003 salió a la venta una edición de la película a la que titularon Corte del director, pero esta solo agregaba 10 minutos más al filme. Escuadrón Suicida. Una película de 2016 que prometió mucho y que de seguro a más de uno decepcionó. No es secreto para nadie que su producción fue problemática. Dejando de lado el conocido hecho de que Leto estaba dando problemas, detrás de la película había mucha presión del estudio, en este caso, Warner Bros. Para nadie es sorpresa que diga que originalmente la película iba a ser oscura y con un tono diferente, pero los ejecutivos presionaron para que esto se cambiara por miedo a que una recepción parecida a la de Batman contra Superman se repitiera. A lo que he leído, se realizaron 2 versiones. Una hecha por Ayer y otra por los ejecutivos, ambas presentadas a una audiencia de prueba. La versión que ganó, obviamente, fue la del estudio. De la película se cortaron cerca de 40 minutos. Con el tiempo se han dado a conocer muchas escenas. No voy a mencionarlas a todas por cuestiones de tiempo, pero sí diré algunas, como, por ejemplo, una historia de origen de Killer Croc, una versión extendida de la escena donde el Joker entra en la fábrica de bombas, y, dicho sea de paso, muchas escenas con el Joker, un diálogo en el que se daba a entender que Slipknot era un violador, entre muchas otras. Con el lanzamiento de la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, otro corte que también puede entrar en, por decirlo de alguna forma, exmaterial perdido, y cuya producción también estuvo llena de problemas, se ha hecho una campaña similar a la del Snyder Cut, pidiendo al estudio que lance la versión de Ayer en alguna plataforma, pero a diferencia del Snyder Cut, el estudio se ha mantenido muy frío al respecto, y con el director diciendo que su versión no va a llegar a Bomax, den por seguro que estas escenas no van a ser liberadas en mucho tiempo, y quizás estén perdidas para siempre. Batman Forever. Esta es otra historia en donde el estudio mete la mano y sale mal. Batman Forever fue una película que, para muchos, fue el primer paso para que la franquicia iniciada por Burton en 1989 se fuera a la basura, y cuya secuela, la infame Batman y Robin, terminó por enterrar la franquicia. Mucho se ha dicho de esta película, pero lo cierto es que, al igual que la anterior, sufrió de la intromisión el estudio.
Schumacher en un inicio iba a respetar la visión de Burton, es decir, que iba a respetar el tono oscuro y sombrío de las anteriores partes. En su versión, el Acertijo y Dos Caras iban a ser villanos mucho más aterradores, y Bruce iba a ser más afectado por la muerte de sus padres. Pero Warner, temiendo tener otra mala reacción de los padres como en Batman Regresa, le dijo a Schumacher que bajara el tono a uno más familiar, y así fue, terminando en la película que todos conocemos hoy. El corte de Schumacher, de casi 3 horas, iba a contener, por mencionar algunas de las muchas escenas, a Dos Caras y el Acertijo matando a un psicólogo y escapando de Arkham, más escenas de la matanza en el circo, Bruce viendo un programa de entrevistas, una versión más violenta de la redada en la mansión Wayne, Alfred y Bruce revisando la caja de Enigma Tech, y muchas más. Después de la lamentable muerte de Schumacher en 2020, el interés por esta versión aumentó, por lo que muchos han pedido a la Warner que lo libere, ya que se sabe de antemano que el estudio tiene una copia guardada en sus archivos, pero nada de esto ha servido y sigue sin haber planes para lanzarlo. Blade Runner. Película de steampunk protagonizada por Harrison Ford que trata de un detective que debe parar a unos robots conocidos como replicantes. Quien quiera ver la película, le recomiendo que la vea solo con este resumen en mente, pues con esto se llevará muchas sorpresas. La película, que tiene un desarrollo más filosófico y lento, aunque sin estar exento de secuencias de acción, fue un fracaso comercial, pero en la actualidad es alabada como una de las mejores películas de su género, y, adivinaron, se convirtió en un clásico de culto. Esta es una de esas películas que tiene muchísimas versiones, ya sea por razones comerciales o porque fueron hechas como prueba. Sin contar las versiones hechas por fans, la cinta tiene oficialmente 7 versiones. La workprint, la estadounidense, la internacional, la de televisión de Estados Unidos, el corte del director, el corte final y, dando especial mención a este, el corte preliminar de San Diego. Esta fue una versión que se proyectó solo una vez en San Diego en mayo de 1982, y, acorde a varias páginas, era similar a la versión de cines de Estados Unidos, con la diferencia de que esta tenía 3 escenas que aún no han visto la luz. Las escenas eran, una vista completa del cuerpo de Roy Batty, Descartes tratando de recargar su arma después de que Batty le haya roto los dedos, una toma de Rachel y Descartes, metafóricamente hablando, caminando hacia el sol. Se desconoce si hay alguna copia superviviente de corte, aunque lo más probable es que se haya perdido para siempre. Por ahí dicen que la versión de televisión también está perdida, pero no estoy seguro. De lo que, sí estoy seguro, es que hay una versión de 4 horas. Según Ridley Scott, como parte de un documental que relata la creación de Blade Runner, dijo que había un corte muy temprano de 4 horas. Si de por sí la versión de San Diego se puede considerar como perdida para siempre, la situación de este corte es mucho peor. Nadie sabe qué le pasó a este corte, y estoy seguro que ni Ridley ni Warner han de saber qué le pasó. Y para acabar, les diré otra cosa. Y esa es que también hay una versión de 4 horas de 2049. Ya el guionista ha dicho que no hay planes de que esta versión salga a la luz, aunque esto puede cambiar en un futuro. Saquen sus propias conclusiones. El gran jefe. Es una película de 1971 protagonizada por el legendario actor y maestro de artes marciales Bruce Lee, quien también fue guionista. En su momento fue un éxito de taquilla en China, motivo por el cual fue exportada a multitud de países. Si bien no es la más famosa de Bruce Lee, ha tenido un lugar en su fanaticada, pero también ha sido una obra muy notable de su filmografía debido a la fuerte censura que sufrió. El gobierno chino fue quien mandó a hacer las censuras, la gran mayoría de ellas de gore, y hasta una escena sexual. Se cree que las escenas fueron cortadas porque nadie habría sabido cómo es que la gente iba a reaccionar a la violencia tan desmedida que había. Algunas escenas que se saben fueron cortadas, por mencionar algunas, fue la infame escena de la sierra, a James Keen sangrando de la cabeza por un balazo que recibió, una escena donde Bruce descubre partes de cuerpos en un hielo, entre otras. Hasta ahora, lo único que quedan de estas son fotos y algunas partes pertenecientes al tráiler. Nadie sabe qué le pasó a este corte, y es seguro que se haya perdido para siempre. Aún así, los fanáticos del actor han querido buscar estas escenas, y hasta las tienen bien documentadas. De hecho, toda la información que se ha logrado recuperar fue gracias a la página británica Bruce Lee Lives. Por ahora, esto es lo que se tiene de la versión sin censura. Monster Trucks.
Esta es una película que vi anunciada hace ya unos años, en enero de 2016, cuando apenas se iba a estrenar aquí. De solo ver el póster creí que se trataba de una película infantil genérica que un estudio pequeño había hecho con poco presupuesto, ya saben, de esas que en unos 2 meses están en tu puesto pirata favorito. Además, por alguna razón pensé que la película iba a estar horrible. No fue sino hasta hace unos días cuando me enteré que esta película fue hecha por la Paramount y que, para sorpresa de nadie, fue un fracaso comercial. Pero mi mayor sorpresa fue saber que esta cinta tuvo problemas en su producción. Desde tener una visión muy ambiciosa por parte del estudio, que a pesar de estar completada en el 2014 no fue hasta 2 años después que pudo ser estrenada, y que, de esos 2 años de atraso, uno fuera porque las proyecciones de prueba habían tenido una pésima recepción. Acordé a un comentario de un trabajador de la película, y confirmado por el propio Chris Wedge en una entrevista, dijo que, como es costumbre, se realizó una proyección de prueba. A lo que relata el trabajador, la sala estaba llena de niños emocionados por ver la película. No pasó mucho tiempo cuando los niños empezaron a asustarse, y junto con sus padres empezaron a salirse de la sala. ¿La razón? El diseño de la criatura que estaba escondida en el auto. El trabajador lo describió como un híbrido entre el juez Don de Roger Rabbit, un Ed con discapacidad mental y un calamar. Después de ver la reacción, Paramount ordenó que se cambiara el diseño para que fuera más agradable para los niños. La versión con este diseño en la que está perdida, y conociendo a Paramount es probable que no vaya a liberar el metraje tan pronto, y menos cuando nadie le hizo caso a la película. Si eres del 0,5% que vio la película y te gustó, te aviso que el actor todavía tiene un contrato vigente de 2 secuelas más. El fantasma de la ópera, la versión de Hammer. El fantasma de la ópera, es una película de terror de 1962 hecha por la Hammer Productions, una compañía británica que se hizo conocida por sus remakes de los monstruos clásicos de Universal. Y aunque esta no es precisamente un remake de la película de Lon Chaney, sí toma inspiración de la misma. Para su emisión en televisión, se decidieron agregar nuevas escenas, contando con una subtrama policíaca donde se intentaba resolver el caso. Estas escenas aumentaban la duración de la película a 98 minutos. Lo curioso de estas escenas es que no fueron hechas por la Hammer, sino que, de forma curiosa, fueron hechas por Universal. Hasta ahora, solo unas pocas escenas han sido subidas a internet. Es difícil que esta versión se recupere porque desde hace tiempo ya no se transmite, optando por emitir la versión original. En la descripción les dejaré un enlace a una página web donde se comprara la versión original con esta de televisión. Para terminar con esta segunda parte del vídeo, voy a mencionar algunos casos que quiero destacar por sobre todos, ya sea porque se me hacen los casos más interesantes, los más misteriosos o los más raros. Los hermanos Caradura. La clásica película musical que, me atrevería a decir, tuvo mucha influencia en películas similares, llegando al punto de ser referenciada en multitud de películas y series. Para quienes sean fans de la película, sabrán que hay 2 cortes de la misma. La de cines y la extendida que Landis hizo en 1999 para el lanzamiento en DVD. Pero estos no son las únicas versiones que existen de la cinta. En un inicio, la película duraba casi 3 horas, para ser más específicos, 160 minutos, versión que iba a tener más números musicales, más escenas de acción y más diálogo, junto a un intermedio. Se supone que la película iba a tener un estreno limitado en cines, pero al final solo se terminó estrenando una vez, Teatro Piquot de Los Ángeles. Después, el estudio le pidió a Landis que recortara la película. Primero se tuvo un corte de media hora menos, para finalmente reducirlo a 133 minutos, es decir, para tener la versión que se estrenaría en cines. Se dice que cuando el director decidió lanzar la versión original de la película, se acercó a los estudios de Universal, los cuales les dijeron que todas las escenas habían sido botadas a la basura para tener más espacio en las bóvedas. Según la Lost Media Wiki en inglés, se descubrió que el hijo del dueño del Piquot había robado la copia que se proyectó en ese cine, por lo que Universal y el FBI trataron de localizarlo, localización que fue exitosa, pues al ladrón se le había hecho buena idea vender esa copia en eBay. Se sabe que esta copia fue confiscada, pero nada se ha sabido desde entonces. Martín. Una película bastante desconocida y oscura del legendario George A. Romero, director de la saga de los muertos vivientes y creador del zombie que conocemos hoy.
Si bien esta película es clasificada como una película de terror, la realidad es que se trata de un drama con toques de terror sobre un niño que se cree vampiro. Considerada por Romero como su película favorita, la duración del filme iba a ser de, se calcula, 165 minutos, y, supuestamente, iba a ser a blanco y negro. Pero al final este se recortó por razones desconocidas, quedando un corte de tan solo 95 minutos. Por mucho tiempo, la versión original se consideró perdida, pero no fue hasta que el director de fotografía recurrente de Romero, Michael Gornick, con ayuda del Living Dead Museum, logró recuperar 3 carretes que contenían la versión original de Romero. No obstante, estos carretes siguen siendo parte del museo, y Michael ya ha dicho que quiere que el productor original de la cinta, junto a la Braddock Associates, se hagan con la custodia de los carretes para poder restaurarlos. Que, por cierto, esta versión no dura 165 minutos, como alguna vez se dijo. En realidad, dura 3 horas y media. Lástima que su otra película, sea Son of the Witch, con la cual le surgieron muchos problemas en la distribución, a la que Romero aceptó a regañadientes que se vendiera como una película semi-pornográfica y que por culpa de su director tuvo que cortar 30 minutos de metraje, no corrió con la misma suerte. O bueno, no exactamente, ya que se lanzó una versión extendida que agregaba 14 minutos más. Pero, aún así, la versión original sigue perdida. Perros de paja. Una película que en su tiempo causó mucha controversia por su contenido tan violento y en parte perturbador. Un análisis que su director hizo a la violencia mostrada en pantalla y al cómo los seres humanos nos inclinamos a esa violencia. Para su exhibición en cines, se recortaron algunas escenas para evitar que se le clasificara como X, o como una película solo para adultos, clasificación que se le daba muchas veces a cintas pornográficas. Entre estas escenas, estaban una versión más larga de la escena de la violación, y la muerte de Charlie, el cual sería atrapado por una trampa para osos. Cuando el interés por el corte original se reavivó, se trató de recuperarlas y restaurarlas, pero muchas compañías, incluyendo la tan aclamada Criterion Collection, no las han podido encontrar, por lo que sí, este podría ser otro caso de material que se perdió para siempre. Y para acabar, les contaré una pequeña pero triste historia. Si con los demás materiales han hecho corajes, este les dará más. Había una vez en América. La obra magna de Sergio Leone, quizás, solo quizás, un poco superada por El bueno, el malo y el feo. Una historia de amistad, del cómo 2 amigos de la infancia forman una pandilla, que con el tiempo se vuelve una de las más peligrosas de los años 20. La producción de esta cinta es jodidamente frustrante. Leone había estado trabajando en este proyecto desde 1966, pero no lo acabó hasta 1981. Estaba tan inmerso en el que incluso habló con un miembro real de la pandilla que se relata en la película, y hasta rechazó filmar El Padrino para centrarse en esta película. Después de conseguir a un reparto de gran renombre y de acabar la filmación, Leone procedió a ir a la sala de edición, en la que tenía mucho material grabado. Por motivos comerciales, se decidió reducir la duración de la película. Ya con la película editada, finalmente se estrenó en cines, sin obtener los resultados esperados. A los distribuidores se les hizo buena idea que, para su estreno, se cortaran y se editaran escenas sin el consentimiento del director. Si bien Europa obtuvo el corte de 3 horas, Estados Unidos recibió una versión horriblemente editada de 139 minutos, en donde se contaba la película de manera lineal, haciéndola muy confusa. Este corte fue vapuleado por la crítica, y se exigió que la versión europea, la original, se estrenara en Estados Unidos. La versión de 139 minutos estuvo perdida por muchos años. Se sabía que la misma había sido editada por Warner Home Video en VHS, pero al parecer estas copias eran muy difíciles de obtener. Para desgracia de algunos y fortuna de otros, fue hasta que el usuario de Lost Media Wiki Ray 1999 encontró una copia de esta versión editada, subiéndola a archive.org. Pero este no es el único corte que hay. El de Estados Unidos es el más infame y del que se habla más, pero hay uno del que muchos no hablan. Hay una parte de la producción que no mencione adrede, y es que, cuando la película se terminó de grabar, Leone tenía aproximadamente 10 horas de película. Por motivos comerciales, se decidió hacer un corte de 6 horas. El plan original de Leone era estrenar la película en 2 partes de 3 horas cada una, para posteriormente estrenarla como una película única. De hecho, este corte ya estaba listo para estrenarse.
Pero los distribuidores, temiendo que la gente no se acercara a la película por su duración tan excesiva, le pidieron a Sergio que la cortara aún más, teniendo como resultado la versión de casi 4 horas que se puede conseguir en la actualidad. Nadie sabe si alguna copia de esta versión aún sobreviva en los archivos de la Warner Bros., y es difícil saber el paradero de alguna. Lo más cercano que se verá a una versión de 6 horas, es la edición hecha por Scorsese para Cannes, de 4 horas 18. Pero, aun con este corte, no se acerca a la visión que Sergio tenía originalmente, y es casi seguro que este material esté por siempre perdido. Lo único que es cierto aquí, es que, después de enterarse de todas las tonterías que los distribuidores hicieron, Sergio no volvió a hacer más películas, una, por decirlo así, promesa que cumplió hasta su muerte en 1989. Los de Media en español. Un lugar donde puedes leer, conocer y escribir de material perdido en general. Un sitio donde puedes leer sobre películas, videojuegos, series, y muchas otras cosas más. No olvides visitar la sección de comunidad, en donde podrás dar a conocer casos, hacer preguntas, realizar aportes, entre otros. Los de Media en español. Un lugar para el material perdido, en tu idioma. Al mal tiempo, buena cara. Al calor, dale algo de frío. Nueva Flamingo Cold Summer. En té o malteada. Solo en Coldest Paradise. Get more out of life. Go out to a movie. Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater. And now, on with the show. Como última parte del vídeo, tenemos un tipo de película específico. Las películas mutiladas. Películas que ya estaban editadas y listas para estrenarse, pero que, antes o durante el estreno, sufrieron de alteraciones por parte del director o, en su mayoría, de los productores o ejecutivos, ya sea porque la película era muy larga y se pensó más en el aspecto comercial, porque algunas escenas eran muy fuertes o controvertidas, entre otras razones. A diferencia de los otros puestos, en estas películas es muy notoria la falta de escenas, ya que generalmente las películas que se pueden catalogar aquí se sienten apresuradas, mal contadas o con una sensación rara de que algo faltó. En mi muy humilde opinión, este tipo de películas son las que tienen historias más llamativas y, si me permiten la exageración, trágicas. Y por lo general, el material de estas películas es el que queda peor parado. Algunos ejemplos, quizás los más emblemáticos, son Horizontes Perdidos. Un comienzo bastante fuerte. Y agárrense, porque la historia tiene muchos cortes. Esta es una película de 1937 dirigida por Frank Capra, basada en un libro del mismo nombre escrito por James Hilton. La producción de esta película estuvo llena de muchos problemas, siendo el principal el sobrecosto. Para cuando la película se terminó de editar, se tenía un corte de, sorpresa, 6 horas. Columbia, la empresa detrás de la película, no estaba segura si era buena idea estrenarla completa, así que se pensó en estrenar la película en partes. Algunos dicen que eran 2 partes, mientras que otros dicen que iban a ser 3. Al final, esto no se dio y Capra tuvo que volverla a editar, logrando un corte de 3 horas y media. Este corte fue preestrenado en algunos cines, y las críticas y reacciones no fueron las mejores. Prácticamente, la gente abucheó y hasta se fue de la sala. La reacción del director de Columbia tampoco ayudó. Devastado, Capra volvió a editarla, regrabando algunas escenas y eliminando su final original. Esta nueva versión fue de 137 minutos, y esta fue la elegida para ser estrenada en cines, cuya recepción fue muy pobre.
Pero esta versión no es la única que fue editada. Oficialmente, la película tiene alrededor de 6 versiones. La preliminar de 6 horas, la del director de 3 horas y media, la de cines de 137 minutos, la de 1942, de 110 minutos, la de 1948, de 118 minutos, y la de televisión, de tan solo 92 minutos. En 1986, en base a la descubierta banda sonora original, se hizo la primera restauración de la película, logrando un total de 132 minutos, bastante cercana a la original de cines. Esta es, hasta donde sé, la versión que más fácil se puede conseguir. Aunque leí por ahí que hay escenas que, debido a que la restauración se hizo con una copia muy dañada, no están completas y solo se le fueron añadidas fotos. Podemos decir con seguridad que la versión original de cines sigue estando perdida, y ya no digamos nada de las otras 2 anteriores. Avaricia. Una película muda de 1927 dirigida por Erich von Stroheim, basada en una novela de Frank Norris que habla del cómo los celos y la envidia acaban poco a poco con la amistad de unos amigos. Considerada como una de las mejores películas de la historia, como es costumbre en este vídeo, en su tiempo pasó sin pena ni gloria, recaudando tan solo $200.000 frente a un presupuesto de $600.000. Esta creo que sí les va a sorprender mucho. Cuando Erich terminó de editar la película, esta tenía una duración de, aunque muchos no lo crean, 8 horas, aunque hay fuentes que dicen que en realidad duraba 10, pero la mayoría apoya que duraba 8. Es obvio que, cuando se le presentó esto a los ejecutivos de Metro-Goldwyn-Mayer, estos rechazaron estrenarla, pidiéndole a Erich que la cortara. Él lo hizo, pero la duración seguía siendo extensa, de 4 horas para ser precisos, por lo que mandaron a cortarla otra vez. En esta ocasión, el corte definitivo fue de 140 minutos. Según Lost Media Wiki en inglés, una vez que Stroheim le entregó la película al editor, este le dijo: si cortas un minuto más, no volveré a hablar contigo. La única vez que se presentó la versión original fue en una proyección privada con 12 personas en 1924. Los comentarios de muchas de esas personas fue que habían visto la mejor película de todos los tiempos y de sus vidas. Para 1999, Rick Schmidlin, junto a Turner Classic Movies lanzó un DVD de la película con 4 horas de duración, esto con el fin de estar más cerca de la visión original del director. Pero estas nuevas escenas solo consistían de fotografías e interludios. Se supone que todas esas escenas que se cortaron fueron destruidas por un trabajador de los estudios, pero esto solo es un rumor, ya que, en realidad, nadie sabe cómo es que se perdieron. Es obvio decir que la versión tan extensa de 8 horas se perdió para siempre, aunque a día de hoy persisten rumores de que hay copias del corte original en manos de distintas personas. Por ejemplo, un rumor, basado en una historia contada por el propio Erich, dice que el exdictador de Italia Benito Mussolini tenía una copia, pero no se sabe si es verdad. Si me lo preguntan a mí, la versión de 8 horas está reposando junto a la versión original de Horizontes Perdidos. The Magnificent Versions. Soberbia, o conocida también como El Cuarto Mandamiento, es una película basada en el libro de Bo Tarkington, que narra el cómo una familia poderosa va decayendo y perdiendo su poder. Dirigida por el siempre desafortunado Orson Welles, duraba originalmente 132 minutos, poco más de 2 horas con 12 minutos. Para cuando la película fue vista por una audiencia de prueba, esta no fue bien recibida, por lo que el propio Welles decidió cortar algunas escenas de la película. Cuando esta versión fue mostrada otra vez, las reacciones fueron las mismas. La RKO, aprovechando que Welles había salido de viaje, cortó 40 minutos de la película y regrabó el final para hacerlo más optimista. Para cuando Welles regresó, vio lo que la compañía le había hecho a su película y rápidamente reprochó esas acciones. Al final, terminó siendo un fracaso. Por más que se ha intentado encontrar estas escenas, nada se ha podido rescatar. Aunque desde hace un año, TCM, en colaboración con Joshua Grossberg, iniciaron una búsqueda por la versión original de la cinta. Esperemos tengan suerte, aunque dudo que vayan a conseguir algo. Annie Hall. Este es un caso muy especial. Una reconocida película de la ahora infame Woody Allen que ganó bastante reconocimiento, alabanzas y hasta premios, siendo un éxito de taquilla, e iniciando la racha de buenas películas de Allen. Creo que es hasta cierto punto conocida la historia que dice que, originalmente, la película, titulada Anedonia, iba a ser una película policíaca sobre 2 agentes que iban a investigar un caso de asesinato, y que con el pasar de los días se iban a enamorar.
Entre las cosas que se cortaron, estaban más escenas de Christopher Walken, junto a la revelación de que él era el asesino, y una escena en la que Al y Annie iban al infierno y al cielo, escena que algunos consideraron como muy divertida. Esta versión duraba aproximadamente 2 horas y 21 minutos, pero Allen decidió cortarla a tan solo 1 hora y media. Supuestamente, la razón por la que se cortaron tantas escenas es desconocida, pero había leído por ahí que fue porque Allen se dio cuenta que las escenas de romance funcionaban mucho mejor y llamaban más la atención que la trama policíaca. Otras escenas involucraban la juventud de Albie, como su primera experiencia sexual, una parte cómica que involucraba a la familia de Albie con la invasión de los usurpadores de cuerpos de los 50, escenas más largas como la de la fiesta de los Kinks, entre muchas otras. Nadie sabe en dónde está este corte tan curioso, y a día de hoy ha sido considerado como el santo grial de las películas. Freaks. La historia más conocida del vídeo. La propia película de Fenómenos es toda una tragedia por sí sola. Problemas en el set, discriminación a los freaks, la presión de Metro-Goldwyn-Mayer y el hecho de que arruinó muchas carreras, en especial la de su director. La película por sí sola daría para un vídeo entero, pero por ahora centrémonos en una cosa. Si la has visto, te habrás dado cuenta que la historia, quieran o no, está mal contada, ya que salta de escena a escena de forma muy brusca, hay detalles que nunca se mostraron, y bastantes fallos más. Y esto tiene una explicación. Para la época la película ya daba repulsión, por no decir asco, entre la gente de aquella época, y hasta provocaba miedo, en especial por la parte final. Esto se vio bastante bien en la recepción por parte de la prensa y el público que vio las primeras proyecciones. Al ver esto, la MGM presionó a Todd Browning para que eliminara cosas de la película y cambiara el final por uno más feliz, este último siendo agregado por la productora. Entre estas escenas eliminadas, había escenas de comedia, escenas de la relación entre Venus y el payaso, escenas de Venus y su creciente enemistad con Hércules, y la más comentada, la escena original de la venganza de los fenómenos, y una escena adicional en donde se da a entender que a Hércules lo castraron. En la descripción les dejaré el link a una página que detalla más las escenas que fueron cortadas. Estos cortes no sirvieron de mucho, pues la película seguía siendo vapuleada por público y crítica por igual. De estas escenas casi no hay nada más que inscripciones de aquellos que llegaron a ver la película original y el guión original. De una vez les aviso que la esperanza de que estas escenas se recuperen es nula, esto debido al poco interés que había por preservar este tipo de material, que a la película le haya ido muy mal a tal punto que fue vendida como una película explotativa de serie B, y el que la MGM haya sufrido 2 incendios en sus bóvedas no ayuda en nada. Pero si esta historia les ha parecido fascinante, esperen a conocer la siguiente historia. Si las anteriores les han hecho experimentar coraje y frustración, esta les va a aumentar un poco más esos sentimientos, en especial por el pensar de su director. Y claro, no podíamos acabar el vídeo sin mencionar al director más perfeccionista del cine.
2001, Una odisea en el espacio, es una aclamada película de ciencia ficción dirigida por el igualmente aclamado director estadounidense Stanley Kubrick, basada en un cuento de Arthur C. Clarke. De trama compleja y algo críptica, en el momento de su estreno recibió críticas mixtas por parte de la crítica, aunque se destacó mucho en los efectos especiales. Con el paso del tiempo, la película recibió una recepción mucho mejor, y ahora se le considera una de las mejores películas de la historia, y ganando un seguimiento de culto. Una historia bien sabida de su película, es la de sus escenas eliminadas. Como muchos de ustedes ya saben, Kubrick era conocido por ser un director muy perfeccionista, llegado a cortar escenas a tan solo días del estreno porque a este ya no le convencían ciertas escenas, y cuando las cortaba, este los desechaba porque las consideraba basura. La considerada obra maestra de Kubrick no se salvó de esto. Cuando la película fue mostrada por primera vez a un grupo de prueba, la gente reaccionó muy mal a la película, aunque cabe aclarar que este era un público un poco mayor, oscilando los 35 y 60 años. La gente joven, a lo que cuenta una página, se lo tomó mejor, pero Kubrick nunca se enteró y mandó a hacer los recortes de todas formas, por lo que el director decidió editarla, sin importarle que para esa fecha la película ya había sido estrenada. Entre el 6 y 9 de abril, junto a Rael Ovejoy, editaron la película, quitándole un total de 19 minutos. Gracias a este dato, sabemos que la duración original de la cinta era de aproximadamente 161 minutos, es decir, unas 2 horas con 40 minutos. Para que la cinta quedara igual a la visión de Kubrick, este mandó notas muy detalladas a los cines para que la editaran por su propia cuenta. Las escenas eliminadas que se conocen son las siguientes. Las primeras pertenecen a la famosa apertura del amanecer del hombre. Según una página, esta contenía una versión más detallada de la pelea con los monos, pues mostraba cómo llegaron a pelear, así como una toma muy breve del monolito. Asimismo, se eliminó una carta de transición que decía, misión a Júpiter, 18 meses después. Otras escenas involucraban a Frank Poole haciendo ejercicio en la nave y una escena de Bowman tocando el piano. Asimismo, se eliminó una secuencia completa en la que Bowman está buscando parte de una antena en la bóveda de almacenamiento. Otra escena involucraba a HAL 9000 cortando las comunicaciones entre la nave Discovery y la cápsula de Poole antes de que este fuera asesinado por HAL. Referente a esto, hay un diálogo en la película que da a entender esta escena. Del asesinato de Poole hay muchos rumores, ya que hay quien dice que la muerte de Frank fue más violenta, por no decir sangrienta, pero estos rumores carecen de sentido al prestarle atención a la película. Como dije antes, estas escenas eran consideradas por Stanley como basura sin importancia, y es de suponer que los cines también pensaron esto, es muy probable que estas escenas estén perdidas para siempre. O quizás no. En el año 2010, se informó que Warner Bros. Había encontrado en una mina de sal de Kansas una copia de la película con estas escenas en muy buen estado, pero desde ese año nada ha surgido. Según Leon Vitali, quien fue una de las personas que más colaboraron con el director, afirma que Warner no tiene planeado lanzar estas escenas. Esto se puede deducir porque la empresa, al igual que muchas otras personas, piensa que lanzar estas escenas Pero la aventura espacial no acaba ahí. Ah no, todavía queda una cosa que casi nadie menciona, y es que hay más escenas eliminadas. Las que mencioné antes son las más conocidas, y las que hacen más ruido a la hora de investigar. No obstante, hay unas escenas de las que casi nadie habla. Y esas son las que fueron cortadas durante la postproducción. Antes de que la película fuera lanzada a los cines, como es costumbre, se realizó una versión sin editar de la película, o, mejor dicho, se hizo una versión workprint. Un workprint, como creo que dije en el vídeo de Canguro Jack, es una versión temprana de una película, o por decirlo así, una versión demo de una película. Estas versiones se caracterizan porque aún no están editadas al 100%, y sirven más para darse una idea de cómo tiene que ser la película final. Pues bien. Esta versión de la película fue mostrada a los ejecutivos de la Metro-Goldwyn-Mayer, y, al terminar de verla, los ejecutivos removieron algunas escenas que sentían eran innecesarias. Las escenas de las que se tiene conocimiento son, escenas de la vida en la nave espacial donde transcurre la mayor parte de la película, el Dr. Floyd comprando un Gálago para su hija a través de una videollamada, una pintura del Space Station V, y, en especial, el prólogo original.
Originalmente, la película iba a iniciar con una especie de mini documental sobre la posibilidad de que existiera vida extraterrestre. Este mini documental contenía varias entrevistas a físicos y matemáticos, entre ellos estaba el matemático Freeman Dyson. El destino de estas escenas fue mucho peor que las eliminadas después del estreno. Al no estar en el resultado final, y al tener a un director que nunca le importó deshacerse del material de producción de sus películas, tenemos como resultado ese destino. Y es que Kubrick, junto con Vitali, se encargaron personalmente de agarrar estas escenas, y no solo hablo de 2001, hablo también de escenas eliminadas y mucho material de producción de Barry Lyndon, El Resplandor y La Naranja Mecánica, ponerlas en un camión, ir a un depósito de desechos y quemarlas personalmente.